Espérenme un ratito que tengo un problemita acá de tipo técnico. Ahora estoy con ustedes. Sesión colaborativa. Esto. Y acá. Sesión colaborativa. La ley en la Florida presume que estas terceras personas tienen el pito preso. Muy bien, colegas. Ahora sí vamos a arrancar. A ver. ¿Qué será esto? Sesión colaborativa. Ahí está. Bueno, muy bien. La vez pasada estuvimos viendo un proceso de negociación que lo estuvimos charlando. Ahora vamos a ir un poquito más al marco teórico. Es interesante entender que en una negociación se producen están los siguientes elementos: el proceso, las personas y el problema. El proceso en una negociación cara a cara o en una negociación asistida como la conciliación implica una serie de actos y de pasos que se da para poder negociar. Dicho esto, para los abogados, significa que cuando nosotros vamos a negociar en forma directa con nuestro cliente y con la otra parte y su abogado, debemos de intentar generar un proceso. Un proceso implica, primero, prepararse para negociar. Segundo, pensar cómo vamos a desarrollar ese proceso. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué horario? Hacer un acuerdo con la otra parte y no hacerlo en los pasillos de tribunales, ni en la calle, ni muy rapidito porque estoy apurado. Hay que dedicarle un tiempo, hay que pactar con la otra parte que nos vamos a reunir por ejemplo, una hora. Hay que buscar lugares neutrales, por ahí ni el estudio de uno ni el estudio de otro. Buscar bueno, en fin, que haya todo un proceso de debate. Armar una agenda, qué temas se van a tratar. Iniciar el proceso
estableciendo un encuadre de trabajo, o sea, evitando todo tipo de confrontación y tratando de que las partes se escuchen. Esto implica armar un proceso de negociación serio. Acá no sé qué pasa en Bolivia, pero acá los abogados argentinos preparan sus negociaciones en el taxi cuando están llegando al lugar donde van a conversar. Y por ahí, evidentemente, ya esto de movida es un tremendo error, porque el armar un proceso, establecer lugares, horarios, agendas y establecer un encuadre de trabajo previo, como se hace mucho en Estados Unidos, yo estuve haciendo pasantías en Boston y lo he visto con mucho detalle esto, implica generar un clima para hacer este trabajo. Y básicamente no basado en una cuestión de discusiones binarias, donde yo preparo una serie de argumentos que hacen que el otro tema, porque tengo argumentos jurídicos u otro tipo de argumentos que son de amenaza, de advertencia, de admonición, etc. Entonces, preparar un proceso de mediación es importante. La otra parte importante son las personas, ¿sí? Es un proceso de comunicación entre personas para tomar decisiones sobre temas que los vinculan, problemas que los vinculan. No es un problema entre las personas. Esto también es importante. Yo he visto bastante asiduamente, ustedes me contarán qué pasa en Bolivia, que los procesos de discusión se convierten en problemas personales, en problemas de ego, en problemas de mutuas agresiones, donde se juega la relación y se olvidan del problema. Después vamos a ver un axioma de la comunicación humana que cuenta esto, ¿no? Las personas cuando entran en un proceso de una interacción ríspida, de amenazas, advertencias, etcétera, etcétera, pierden la mirada del problema porque se entrelazan en una lucha de egos y en una lucha de formas de trato, tonos de voz, etcétera, que hacen que se olviden o quede minimizado el problema en función del trato entre las personas. Por lo tanto, hay que separar a las personas del problema. Estas personas están allá porque hay un tema que debatir, no es un conflicto entre ellas. El tema es lo importante. Estos tres elementos nos ayudan a pensar cómo se negocia. Pensemos que hay una diferencia muy importante entre negociar y debatir. Negociar es transformar los elementos del conflicto para hacerlos compatibles de alguna manera. Debatir, que es cuando cada parte aporta razones y argumentos para defender su postura y dejar a la otra parte en una situación, digamos, de tener que cumplir con estos argumentos y razones. Negociar es coordinar acciones. Ay, perdón, voy a cerrar la puerta porque parece que hay mucho ruido. Decía que negociar es coordinar acciones, ¿verdad? Como decía yo recién, llamar a la otra parte, organizar el tema, preparar el lugar, preparar hasta, qué sé yo, si es un lugar con manejo propio, hasta las infusiones, generar un clima de cordialidad y de confianza. Debatir es convencer o ser convencido, ¿sí? Hay argumentos, como por ejemplo, tengo poco tiempo, que tienden a generar un apremio en el otro para que cierre un negocio. Obviamente, desde el enfoque que le estamos dando a la negociación, esto es un juego sucio. No es una coordinación de acciones para resolver el problema, sino es una coordinación de acciones para generar en el otro una situación de apremio, de inseguridad,
se gana afectando a la persona y no debatiendo el problema. En el negociar, el acuerdo no tiene que ver con la veracidad, la justicia de los argumentos. O sea, el acuerdo no se va a generar desde la mirada colaborativa en base a argumentos jurídicos, sino como habíamos visto en el video, a través de los intereses de las partes, sus temores, sus deseos, sus preocupaciones, sus proyectos y los puntos que encontremos de coincidencia en estos intereses. Debatir es cuando el acuerdo solo se produce si una de las partes es convencida por los argumentos bajo la forma que corresponda. ¿Sí? Cualquiera que me quiera interrumpir lo hace como siempre les he dicho, ¿no? ¿Qué busca toda negociación? Cumplir estos propósitos. Satisfacer necesidades, resolver conflictos y crear o distribuir valores. Los conflictos y objetivos de ambas partes son, en la negociación que estamos planteando, reconocer coincidencias o si no, establecer opciones o si no, ver qué pasa fuera de la mesa de negociación como posibilidades. A esto le vamos a llamar nosotros, desde el enfoque de la mediación colaborativa, negociar. Que un poco estaba dado en el video que sirvió de disparador para que en la clase pasada, para que ustedes pudieran entender esto. Todo esto genera una interdependencia. Una negociación solamente es posible cuando la satisfacción de los objetivos de uno de los actores depende de las acciones del otro actor. Colegas que de alguna manera, aunque las partes se perciban partes contrarias, una negociación es la asociación de dos personas que se necesitan mutuamente para arribar a una solución. Y la asistencia que hacen los conciliadores es permitir que cuando esto no puede ocurrir en el cara a cara por las características que ha adquirido el conflicto a través de una mala gestión, bueno, aparece el conciliador para generar un espacio de negociación protegida. Vamos a ver las situaciones de negociación y los elementos. El conflicto, interacción. ¿Qué quiere decir interacción en el conflicto? Contraposición de objetivos o métodos entre menos dos personas. Interdependencia para lograr sus objetivos y percepción de incompatibilidad total o parcial. ¿Sí? O sea, obviamente hay dos objetivos o métodos que las dos personas lo ven en forma disímiles. Se necesitan una a la otra para lograr esos objetivos y se perciben. Y cuando hablo de percepción, hablo de una construcción de significado subjetiva. Se perciben en incompatibilidad total o parcial. También la coordinación de la que hablamos es importante. Los objetivos a alcanzar, precios, términos del acuerdo, etc., son los elementos tangibles. Y los intangibles, como lo vimos en el video de la vez pasada, son las motivaciones basadas en valores y emociones. Cuando hablo de valores, no hablo de valores económicos, sino de valores sentimentales, emocionales. La necesidad de ganar, de ser competente, defender principios, ser justo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Tamara tenía como objetivo tangible un monto del costo de las acciones que quería adquirir? Y como motivo intangible, la necesidad de equilibrar los valores de sus empresas que estaban en pérdida para poder equilibrar al grupo económico que manejaba. Mientras tanto, María también tenía un valor económico que tenía un sobreprecio porque ese valor pagaba su deseo de pertenencia, su amor a la construcción de ese espacio comercial,
su amor a su capacidad de creatividad y de gestión, y el miedo de quedarse sin esto y empezar de nuevo a la edad que tenía. Estos valores intangibles son los que más mueven a las posturas rígidas. Los precios, los términos del acuerdo, etcétera, son criterios objetivos, tangibles, pero las motivaciones intangibles son sumamente fuertes y generan una mayor o menor proactividad al momento de negociar. Los terceros que trabajan en la mediación pueden ser participantes, o sea, un interés específico en la resolución del conflicto, de los objetivos o métodos, y también hay otros que son intervinientes, no tienen interés en el contenido del acuerdo y se incluyen por voluntad de las partes o por mandatos de un sistema, ¿sí? Allí puede haber algún especialista, puede haber algún acompañante, pero no necesariamente son participantes porque no tienen interés específico en la resolución del conflicto. Las concesiones suceden cuando una de las partes realiza un cambio de cualquier tipo que modifica su postura inicial o al menos uno de los elementos de aquella. Que habíamos comentado la vez pasada que no implica ceder. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la vez pasada de Tamara y María, veíamos que Tamara y María no habían cedido un pedazo de lo que ellos querían? Habían generado nuevas posibilidades y habían ampliado la torta de posibilidades que permitía esa negociación. La negociación implica siempre una forma de influenciar. Hay un proceso que es una secuencia no lineal pero estructurada para la toma de decisiones, el proceso que hemos dicho de encontrarnos, de planificar, de establecer pautas de cómo va a ser la negociación, de tiempos, lugares, etc. ¿Sí? Y acá se puede producir dos movimientos, la competición y la colaboración. La competición, bueno, este ejemplo está dado sobre un efecto muy típico en nuestra Argentina, que es el viento norte, que es un viento muy fuerte, que produce generalmente movimientos de mucha presión, de mucha fuerza ese viento, de 150 kilómetros por hora o 200. Entonces produce una presión directa desde afuera como si fuera un objeto para cambiarle la opinión propia, ¿verdad? O sea, el competidor intenta presionar para cambiar la opinión en función de una actitud hegemónica. Por eso lo comparamos con este viento norte. La colaboración la metaforizamos como el sol. O sea, acá hay una influencia indirecta para que adentro, por su voluntad, para que aquellos cambien su propia opinión. O sea, esta metáfora que estableció el colega que elaboró este PowerPoint, se refiere a la posibilidad de generar esa colaboración que genera, como que se ve en el final de María y Tamara, donde cambian la actitud del viento norte que estaba al inicio y comienzan a hacer reconocimientos mutuos y se produce una cálida respuesta negocial que ayuda muchísimo a la toma de decisiones. El eje de nuestra formación va a estar puesto en la colaboración y no en la competición. Ahora bien, cuando hablamos de competición, vamos a hablar de negociación distributiva. Las posturas planteadas inicialmente empiezan con ofertas iniciales altas para luego ceder lentamente. Se privilegia el uso de la persuasión, el enfrentamiento y la amenaza, ¿sí? Que sería la primera parte del video de Tamara y María.
600.000 euros, 400.000 euros, lo tomas o lo dejas, ¿no? Podría ser que uno hubiera dicho, bueno, 550, y la otra hubiera dicho, bueno, 420, y entonces van acercando posiciones, pero como ven ustedes es una pulseada, no tiene que ver con la riqueza de la negociación que se generó. Cada parte va cediendo un pedazo de su postura hasta que llegan y se van con una pequeña parte de lo que habían pensado al inicio de la negociación. La utilidad de esta negociación distributiva es cuando se busca obtener un máximo posible de un acuerdo, cuando los intereses son opuestos, o sea, no son ni compatibles ni diferentes. Un interés es absolutamente opuesto al otro. Cuando la relación no importa, y sí que importa la ganancia, y cuando se adjudica un valor creado colaborativamente, o sea, cuando se llega a ese punto de regateo, ¿no? Donde se encuentra un punto único. La característica de la negociación distributiva, que es la que habitualmente hacemos en la mesa de negociación los abogados, tiene como resultado que de alguna manera ambas partes ceden y se llevan, como les decía recién, una cantidad de valor y de posibilidades menor a la que esperaban como posibilidades máximas. En el marco de la negociación que vimos de María y Tamara, ustedes vieron que el máximo que obtuvo María es exactamente el máximo que obtuvo Tamara, ¿sí? Colaborando ambos encontraron un punto máximo, maximizaron el acuerdo y le dieron mucho más valor que los puntos de referencia iniciales del orden distributivo económico. La actitud de los negociadores en la distributiva ve a la parte contraria como un contrincante. La ganancia de uno es la pérdida para el otro. Las concesiones son necesarias, pero son un signo de debilidad. Están siempre a la ofensiva todo el tiempo. El proceso de negociación tiene un valor de aspiración, que le vamos a llamar BA, y un punto de resistencia, y una gama de concesiones entre ambos. Cambio de una posición a otra y transacción en aspectos ventajosos cuando conviene. Este es una forma de negociar que es como armar trincheras, ¿no? Armamos una trinchera y otra trinchera, cada parte. Nos adelantamos rápidamente y nos refugiamos en otra trinchera que está más cerca. Y después vamos avanzando y nos vamos atrincherando en forma permanente. Esta lucha, esta negociación de torcerle el brazo al otro, esta típica negociación es netamente distributiva. Los elementos de la negociación distributiva. El objetivo es lograr un acuerdo en el rango de negociación positivo para la parte que lo sea. El punto de resistencia es aquel que los negociadores no desean pasar. Supóngase, vamos a pensar, Tamara podía decir, compro en 600.000, pero no me bajo más de 550. Pero compro en 400.000 y no me subo más de 450. María podría decir, pido 600.000, pero no me bajo a menos de 550. La oferta inicial de apertura generalmente se hace por encima de los valores esperados. Las alternativas no existen en esta negociación. Lo que existe es todo lo que se sobrepasa los puntos de resistencia, o sea, a los mínimos que cada parte quiere proponer. De recurrirse a ella se conforma como un nuevo punto de resistencia. La existencia de una alternativa puede ser utilizada de modo estratégico. Esta es una negociación parecida a una pulseada.
Voy a interrumpir un poquito para no hablar tanto, a ver si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Ahora ya somos 24. Acuérdense que los que no han subido sus grupos, tienen que subirlo ahora al WhatsApp para que conformemos a todo el grupo. Beatriz, te escuchamos. Buenas tardes, Antonio. Lo que yo quisiera pedirte el favor de que podrías subir estas grabaciones, por favor, a WhatsApp, para que nosotros podamos poner más atención en las clases, por favor, porque es de mucha importancia tener esos apuntes, todos los datos que tú nos estás compartiendo. Mi querida Beatriz, esto ya está subido al WhatsApp el primer día y además está subido a la plataforma. Lo que me parece que mi amiga Beatriz no ha mirado ni el WhatsApp con conciencia ni ha entrado a la plataforma. Y entonces me pide a mí que haga esto que me parece que ella no ha hecho. ¿O me equivoco? Sí, vas a disculpar, Antonio. Sí, no lo hice, pero ahora voy a sí corroborar. Gracias. Bueno, así que si tú lo buscas, lo tienes allí para poderlo ir viendo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dónde se identifican más? ¿En la negociación distributiva o en la colaborativa? ¿Dónde se identifican más como abogado? A ver, Lucía, estás diciendo algo, pero con el micrófono apagado. En la distributiva, Antonio. En la distributiva. ¿Y sos brava, Lucía, en la distributiva? No. ¿Sos aguerrida? Sí. 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 ¿Y también haces la distributiva con tu marido, con tu novio, o ahí sos más colaborativa? Ahí tengo compasión. Por el bien de la familia. Bueno, está bien. No vamos a entrar en el tema. A ver, ¿quién más quiere hacer algún comentario? ¿No hay más comentarios? ¿Seguimos? Bien, vamos a seguir entonces. Sí. Vamos a ver. Acabamos. Se me perdió el power, chicos. Resultado. Lo que pasa es que tengo abierto un PowerPoint y también, a ver, esto es PDF. Esto es PowerPoint. Bueno, muy bien. Ahora estamos claros. Vamos a ver la negociación colaborativa. ¿Qué es lo que hace la mediación colaborativa? O sea, cuando digo colaborativa, vuelvo a repetir, aunque creo que ya lo saben, lo que vimos como ejemplo en la negociación de María y Tamara. Presta atención a los aspectos comunes más que a las diferencias. Estamos atentos a los puntos de coincidencia entre las partes. Por ejemplo, el interés de ambas por la gestión, por el éxito de la empresa. Intenta tratar las necesidades e intereses y no las posturas iniciales. Implica el compromiso de tomar en cuenta las necesidades de todas las partes involucradas. Por eso es que lo que se intenta también es ponerse en el lugar del otro. Porque si yo no me pongo en el lugar del otro,
y no pienso lo que al otro le interesa, no puedo determinar si sus intereses de alguna manera son compatibles con los míos. Privilegia el intercambio y el libre flujo de información e ideas, ¿sí? Como ustedes vieron en el proceso. Usa criterios objetivos para evaluar las opciones en la negociación. Criterios de mercados, valuaciones, aportes periciales, lo que dice la ciencia, las pesas y medidas, los usos y costumbres, porque estos criterios establecen un anclaje independiente a la voluntad de las partes, en la ley, la jurisprudencia. Contiene la intención real de comprender los objetivos y las necesidades del otro, no porque uno sea buenito y quiera saber del otro, sino porque muchas de las cosas que el otro quiere, piensa, siente, teme, espera, también son parte de lo que yo siento, espero, necesito. O sea, hay muchos puntos de coincidencia que se pierden a través de la negociación, digamos, bajo métodos negativos, violentos y amenazantes. Hay búsqueda de soluciones que reúnan metas y objetivos de todos. Se enfatiza la necesidad de permanecer firme en cuanto a la satisfacción de los intereses y flexibles en el modo de trato para lograrlas, ¿sí? Por eso se dice que la negociación colaborativa es suave con las personas y duro con el problema. Ustedes hagan de cuenta que cuando van a negociar, esto ustedes me dirán, es muy difícil. No es difícil, es una cuestión de asumir un nuevo paradigma. Cuando un buen negociador se sienta a negociar, puede hacer una disociación instrumental, como si subiera a un balcón y se observara a sí mismo en el marco de la negociación y observara lo que ocurre a su alrededor con las personas que están negociando. Subirse al balcón, ¿sí?, permite que el negociador, que es reflexivo, pueda, al observar la escena donde él está participando, o sea, observar su propia observación del tema, pueda tomar distancia de las cuestiones que la otra parte dice y que él puede tomarla como un ataque personal, tomar distancia e intervenir desde una serie de herramientas que ustedes van a aprender. Pero el subirse al balcón y observarse a sí mismo en la escena de la negociación es como una forma de hacer un autocontacto y no generar actitudes negativas o las respuestas automáticas a la agresividad de la otra parte. En lugar de subirse al balcón, tiene varias etapas. Puede ser antes, cuando hago un análisis y una preparación de la negociación. Vuelvo a repetir, la negociación es un proceso. Y yo antes de salir de mi estudio con mi cliente, debo analizar esto, como si fuera una privada, la privada que tuve con María o con Tamara. Analizar de qué le pasa, qué teme, qué piensa, qué siente, y qué piensa, qué siente, teme y dice la otra parte, para ver esos puntos de coincidencia. Esto implica prepararse uno y preparar al cliente, y a veces establecer distintas formas de abordaje de esto, ¿verdad? Distintas estrategias, de manera que cuando llegamos al lugar de la negociación, tenemos distintas formas de abordar según cómo venga la propuesta de la otra parte. Siempre en el marco de una negociación respetuosa, aunque el otro me agreda. Hay una forma de retroalimentación positiva frente a la agresión del otro, como pueden ser herramientas que ya vamos a aprender, como parafrasearlo,
encontrarle la razón a lo que dice, aunque no sea la razón propia, encontrar la razón a lo que dice, pero no cómo lo dice, ¿no? Es decir, a ver, fulano, realmente entiendo razonable tu planteo. Ahora, ¿por qué en este tono? Podemos hablarlo, quizás, yo entiendo lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo en todo, pero lo podemos conversar, pero va a ser más sencillo si podemos hablarlo en otro tono, si no hace falta que trabajemos en esta. ¿Qué posibilidades hay de esto? ¿Sí? Entonces, cuando yo me preparo a negociar, también me preparo con quién voy a negociar, qué características tiene, qué cosas necesita. En Estados Unidos, cuando se preparan para negociar, hasta utilizan detectives privados para saber cuáles son los intereses de la otra parte, pero no detectives para descubrir si tiene un amante y amenazarlo, ¿no? No me refiero a eso. ¿Qué cosas, cómo se mueve en el mundo de los negocios? ¿Qué antecedentes tiene como negociador? ¿No? Entonces eso nos prepara para la negociación. Durante la mediación tenemos que estar con este monitoreo de subirnos al balcón en la toma de decisiones y después establecer una evaluación de cómo negociamos y qué aprendizaje generamos en cada negociación. Esto va a ser antes, durante y después. La mesa es un lugar de, ¿qué va a hacer? Durante, vamos a establecer la construcción de la relación en la mesa y la resolución del problema. Pero fíjense que vamos a trabajar primero un buen vínculo, ¿no? Un buen vínculo. Y segundo, el abordaje del problema, separando a las personas del problema, ¿sí? Para ponerlo en términos concretos. Por ejemplo, yo le digo a mi cliente va a decir, lo que pasa es que con Roberto no se puede hablar porque es agresivo desde el principio y acuérdese, doctor, que va a empezar esta negociación diciendo de que no sé para qué estamos acá, que ya hemos charlado esto mucho, que yo soy un tipo inflexible, que... Bueno, bien, Juan, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ingresemos a la reunión, vamos a pedir, yo voy a hablar con el otro colega, que charlemos en un marco de respeto mutuo, ¿sí? En un marco de respeto mutuo, de tolerancia, aunque ambas partes tengan distintas ideas. Y cuando Roberto plantee eso, yo voy a recordar esto que estoy diciendo. Si aún así insistiera, usted lo va a escuchar y va a escuchar todos los puntos de razonabilidad que tenga su planteo. Y después se lo va a devolver diciéndole, bueno, Roberto, si bien no comparto la forma que me lo dices, permitime que vea si he entendido que vos tenés interés en esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Te entendí bien? Bueno, supongo que lo preparamos así a la negociación. Rápidamente estamos previendo los mecanismos para que la agresividad no vuelva a reiterarse más de lo mismo en diferentes etapas en donde se intentó esa negociación. En la mesa cuidamos la relación para después poder abordar el problema. O sea, en la construcción de la relación y la resolución del problema hay 7 elementos importantes, que ya lo habíamos charlado el otro día. La comunicación, o sea, el cómo vamos a establecer esta comunicación, los tonos de voz, los contextos de comunicación, el armado del ambiente adecuado y la relación, el cuidado que el vínculo entre las personas no quede afectado, que no haya ofensas directas, ¿sí? Para eso hay muchas herramientas, ya lo vamos a ver. Y después vamos a trabajar no sobre las posiciones, que serían los montos que querían cada una de las negociadoras en el caso que nosotros vimos, sino sobre los temores, deseos, emociones, necesidades, sobre todo necesidades, toda la pirámide de Maslow de necesidades, desde la necesidad de pertenencia a las necesidades básicas. Allí está el mundo donde vamos a movernos.
Cuando tenemos los intereses de la parte A y de la parte B sobre la mesa, vamos a pedirle que generen opciones. ¿Qué son las opciones? Ideas tentativas, no soluciones. Cuando tienen muchas ideas tentativas y saben que no tienen que cerrar con esas ideas, sino que son ideas de exploración de posibilidades, las partes se tranquilizan y generan opciones. Cuando están dadas las opciones, vamos a recurrir a los criterios objetivos. A ver, ¿qué eran los criterios objetivos? A ver si alguno me lo dice. ¿Qué eran los criterios objetivos? Recién lo dije. Hola, ¿me escuchan? ¿Alguno que me diga sí, don Antonio, lo escucho? Sí, lo escuchamos, Antonio. Bueno, muy bien. Ahora, si yo tengo esto puesto acá adelante y no les veo las caras. Bueno, ¿qué eran los criterios objetivos? ¿Se acuerdan que lo acabo de decir? Son herramientas de persuasión. ¿Y vos me las podrías describir? Mm, Criterios de mercado. Valuaciones. Lo que dice la ley. Lo que dice la ciencia. Lo que dicen los usos y costumbres. O sea, criterios objetivos que son independientes a la voluntad de las partes. ¿Se entiende, colegas? ¿Se entiende, colegas? Sí. A ver, ¿quién me puede explicar? Pero voy a salir de acá porque si no, no les veo las caras. Alison, ¿para qué servirán esos criterios objetivos? Sí, Antonio, yo a lo que he entendido esto sirve para hacer una adecuada negociación, hacer un análisis, una preparación, monitoreo, todo eso para llevar adelante una adecuada negociación. Bien, pero fíjense que yo había dicho que se generan opciones. ¿Qué eran las opciones? ¿En qué estaban basadas? Son ideas tentativas. Tentativas. Ideas tentativas. ¿Que están basadas en qué? ¿En las que? Generadas antes de esas ideas tentativas. ¿En la detección de qué? De los intereses, las emociones y las necesidades de las los partes. intereses. Los intereses son dos puntos: temores, deseos, preocupaciones, necesidades, propuestas, proyectos, que están debajo de la primera expresión de yo quiero esto porque me corresponde y tú debes dármelo. Debajo de los 600, de los 400, están los intereses, las partes blandas, que cuando se saben de uno y del otro, se ven algunos que son comunes. Por lo tanto, ya dan una base de solución. Y otros son diferentes. Por ejemplo, el interés de María era, ¿no? María Tamara, sí. El interés de María de la creación de su bebé no era un interés que también tenía Tamara. Tamara le interesaba a la empresa por la plata, pero todo lo que puso María para que esa empresa fuera así, desde su propio amor a lo que hacía, es un interés propio de María. Entonces hay intereses comunes e intereses diferentes o propios. Lo que no se puede negociar son sobre los opuestos. Y sobre esos intereses comunes o esos intereses diferentes, se pueden generar opciones, ideas tentativas, no sujetas a un cierre, sino meras ideas. ¿Sí? Ahora, cuando queremos que esas ideas se iluminen, buscamos criterios objetivos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Cuál es el valor del mercado? Fíjense que cuando terminamos con las chicas,
y queda abierta la negociación, ellas van a ir a buscar un valor de mercado que le permita cerrar el precio de las acciones que se están vendiendo, el 20%. Eso es la búsqueda de criterios objetivos, ¿sí? ¿Se entendió eso? A ver, yo no me muevo de acá hasta que alguien me lo explique. A ver, Luis Mamani, contame, ¿qué estás entendiendo? Luis, ¿estás por ahí? Luis Mamani Daza, ¿cómo te va? Presente, Antonio. Bueno, entiendo que los criterios objetivos están estrechamente relacionados con lo que nos rodea en el medio ambiente. En este Habla un caso, poquito más fuerte porque no jurídico. se te escucha, Luisito. Ya, entiendo que los criterios objetivos en el ámbito jurídico están representados en lo que pueda constituir doctrina, jurisprudencia, legislación o índices, tablas, valores de mercado, etcétera, ¿no? En función a los intereses que puedan tener cada parte que está en negociación. Perfecto, perfecto. ¿Y entendiste que son los intereses? Los intereses entiendo que son las razones, son las motivaciones que generalmente son intangibles, entiendo Y por que eso es lo ejemplo, que ¿cuáles serían? los deseos, los temores, ¿no? Las necesidades, sobre todo las necesidades de las personas. Eso, ese es el punto de negociación. Cuando estamos negociando sobre cuestiones de lo que sería una demanda y contrademanda, una pretensión que se opone a otra pretensión, la negociación es pobre. Debatimos sobre lo mismo. Cuando ingresamos a las necesidades, se pueden determinar lazos muy importantes entre lo que hemos hablado de intereses comunes, que ambas partes coinciden, e intereses diferentes que no son parte de lo que la otra parte quiere, sino algo que yo necesito. Por ejemplo, dinero urgente. Por ejemplo, mi madre enferma. Por ejemplo, el pago de la beca de mi hijo. Entonces, cuando se detectan esos intereses, se mueve otro tipo de motivaciones que no son las binarias y contradictorias de las posturas rígidas. ¿Se va entendiendo esto, Beatriz? Sí, Antonio. Bien. ¿Y vos, Alison? Sí, Antonio, ya más claro la idea, las ideas. Alfredo Luis Llave Quispe. Sí, doctor. ¿Lo vamos Perfectamente. entendiendo? Muy Sí, bien, doctor. perfecto. Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. No voy a tener que sacar este power porque me está molestando mucho. A ver, esperen un poquitito. Tengo que ir acá. Voy a sacarlo de acá. Chiqui. Lo sacamos de acá. Y ahora quedamos con esto. Perfecto. Vamos para acá. Y ahí estamos. Esto está en pantalla, esto que estoy viendo, acá los 7 elementos. No, Rolly, no está en No, pantalla. Antonio. A ver, volvamos nuevamente. Bueno,
Cuando trabajamos a nivel de las personas, vamos a trabajar 4 elementos muy importantes. Primero, la percepción. Colegas, cuando una persona dice, doctor, fulano me produjo un daño porque hizo esto y lo otro, y yo quiero que lo repare y qué sé yo y qué sé cuánto, muchas veces va a haber aspectos concretos, pero esos aspectos concretos van a estar también condicionados por la percepción que tiene del problema, que es una atribución de significado, ¿no? Me quiso hacer daño. Quizás la otra parte hizo algo, pero no tuvo la intención de hacerlo. Entonces yo la percibo a través de una, digamos, a ver, ¿cómo decírselo con la mayor seguridad? Está sin audio, Antonio. Perdido el sistema. Buscar cómo lo resolvemos desde el área jurídica, ese cuento, esa narrativa, esa explicación que nos da, es netamente perceptiva. No es una razón que sea inobjetable, no es objetiva, no es la verdad. Es una construcción subjetiva que se ve como objetiva. Es una construcción basada quizás en emociones, en situaciones previas de relaciones, digamos, complejas, y entonces le pone todo el condimento de su percepción, de su subjetividad, de su emocionalidad en la explicación del conflicto. Por lo tanto, lo primero que hacemos los mediadores es pensar que toda explicación del conflicto es una mera expresión de significado que puede ser resignificada. Tamara tenía la percepción de que ella, como había comprado ya las acciones, podía comprarlo a un precio determinado. María tenía la percepción de que para que ella le pagaran le tenía que cobrar mucho más que el valor del mercado. ¿Esto era así? ¿Tal cual? No, no. María no quería vender su creatividad, no quería vender su obra. No era un problema de valores. Si nos quedábamos en el problema de valores, generábamos un regateo y posiblemente no se hacía la operación. Cuando nos introducimos en qué consistía, qué cosas había detrás de esa percepción de valor, pudimos mejorar la mediación, la intervención conciliadora. Otro aspecto que trabajamos que establecemos un espacio donde puedan relacionarse de una manera, no digo amigable, pero sí respetuosa, difícil poder avanzar. Para eso necesitamos el marco de la comunicación, o sea, ese efecto que vamos a estudiar cuando veamos comunicación, que es de retroalimentación, ¿sí? Si retroalimentamos empatía, obtenemos empatía. Si retroalimentamos bronca, obtenemos bronca. La comunicación, sobre todo cuando está apoyada desde un tercero imparcial que sabe cómo hacerlo, genera procesos comunicacionales empáticos, como ustedes vieron en el video. Y las emociones, a todos les gustó cuando yo les preguntaba a las partes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque es muy importante. Somos seres emocionales, vivimos en la emoción es comunicación. Y las emociones pueden ser positivas o negativas. Si en la interacción con el otro yo soy negativo, levanto la voz, amenazo,
desvalorizo al otro, el otro va a responder de la misma manera, porque es circular. Si yo establezco espacios de reflexión, bajo mi voz, establezco espacios de tiempo entre una cosa y otra que digo, tengo paciencia y tolerancia a los tiempos del otro, entonces la comunicación es otra. Relación, comunicación, emoción y tener en cuenta que las partes cuando expresan lo que dicen que necesitan y que el otro tiene que hacer, lo que nos están contando es una construcción de un significado subjetivo y no la verdad de los hechos, nos colocamos en el marco más interesante para trabajar en el nivel de las personas. Hay, obviamente, limitantes y modelos, ¿no? Construimos modelos representacionales de la realidad que empobrecen o enriquecen nuestras posibilidades de una acción eficaz frente a nuevas situaciones de cambio. Hay limitantes neurológicas, que es el rango de percepción sensorial y la capacidad de discriminar. Hay limitantes sociales, factores sociogenéticos, idiomas, costumbres, valores, diferencias culturales. Ustedes en Bolivia de esto saben mucho, con un Estado plurinacional. Limitantes individuales, que es la historia de vida, la experiencia, lo individual, la representación que uno tiene de la realidad, la construcción del ser. Todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Quién se anima a leer esto que está acá? Yo, A ver. según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. ¿Qué tal si filmamos una película al revés o ponemos una canción con el orden invertido? ¿Será que también la estructuramos en nuestra mente? El que me cuente Daniel, no entiendo, el que lo averigüe, que me cuente Daniel. Bueno, ¿ven? Bueno, ahí tienen ustedes la perspectiva del filtro neurológico. ¿Ven? ¿Cómo podemos entender todo esto y leerlo? Lo ha leído perfectamente el compañero cuando están todas las letras puestas en un orden diverso. Bueno. La característica de la comunicación y del conflicto. Hay un nivel de mensaje, un contenido y relación, y puede ocurrir que, ustedes miren, nivel de mensaje, contenido y relación. Contenido, ¿qué sería? Y relación, ¿qué sería en un conflicto? A ver. Vamos, colegas, que hoy quiero que afilen sus mentes que están cansadas por un día de rutina. Vamos. En una negociación, ¿qué es el contenido y qué es la relación? Vamos. Escucho. Yo creo que, perdón, Antonio, yo creo que el contenido es, bueno, hemos visto una diapositiva en la que usted vos nos decías que el contenido es el mismo problema y la relación es con las personas, ¿no? La simbiosis, todo ese aspecto, el trato entre las personas, el trato entre las partes. Ahí está. El contenido es el tema, el qué.
¿sí? Y la relación es el cómo. Mm. Según cómo yo me relaciono con vos, vamos a poder abordar este contenido. Si yo te trato agresivamente, te descalifico y te amenazo, ¿es fácil pensar en el contenido? No. Si en cambio tenemos una conversación donde cada uno plantea respecto al tema, al contenido, al problema, plantea lo que desea plantear, pero lo hace en términos respetuosos, sin interrumpir, sin amenazar. ¿Será más fácil avanzar hacia el contenido? ¿Qué pensás? Si es que deponemos actitudes, si es que queremos encontrar alguna solución, ponemos de nuestra parte, considero de que podemos llegar a soluciones más inmediatas, ¿no? En cambio, Bien, perfecto. si, como en el video, ayer me mostraba, hasta la actitud, hasta el lenguaje corporal puede influir en cuanto al tratamiento del mismo problema. Si nos encerramos o no queremos encontrar, nos encerramos en nuestras posiciones, la solución del problema puede durar más tiempo, pero podemos encontrarlo también. Ahí está. Entonces, vamos a poder tener acuerdo en el contenido y en la relación. ¿Sí? Estamos de acuerdo en el contenido y en la relación. ¿Sí? Puede ocurrir que haya desacuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. Puede ocurrir que haya acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Y puede ocurrir que haya desacuerdo en el contenido y en la relación. Si tenemos acuerdo en el contenido y en la relación, estamos en una solución muy sencilla. Si tenemos desacuerdo en el contenido, pero tenemos buen acuerdo en la relación, vamos a poder abarcar ese contenido a través de una buena relación. Ahora, si hay acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación, también podemos llegar a un acuerdo. Porque por más que nos llevemos mal, sabemos que queremos una solución. Ahora, cuando hay un desacuerdo en el contenido y hay desacuerdo en la relación, estamos en el horno. Ahí no hay solución posible. Eso va derecho al juicio. ¿Se entendió esto? Sí, Dígame, por favor, algo para que yo sepa que me están escuchando, porque es muy difícil ver las letras acá y no verle las caras, ¿sí? Sí, se Bueno, entiende. sí, Antonio, escucho, Antonio. sí, Sí, escucho. únicamente, soy Lourdes, Sí, únicamente un aporte o tal vez alguna, sí, un aporte, ¿no? Generalmente acá en La Paz, ¿no? La Paz, Bolivia, hay ese desacuerdo en el contenido y en la relación. Tal vez será por la personalidad que la mayoría de nosotros tenemos acá, ¿no? Que o sea, somos medio extremistas, pues no queremos lo que uno quiere, ¿no? Es lo que se tiene que hacer y es muy difícil conciliar, la verdad. Como hay estas audiencias previas de conciliación en materia civil, ¿no? Que antes de entrar a proceso nos vamos a una conciliación, es muy difícil hacerles ceder en sus pretensiones a cada una de las partes, ¿no? Como en el video que vimos ayer, fue la situación ideal, como debería ser, ¿no? Ayer perdón, el martes quise participar, pero ya no alcanzó el tiempo, se me cortó también la señal, y esa empatía, ¿no? Yo rescato de ese video la empatía, ponerse en el lugar del otro. bien. Me llamó mucho la atención esa actitud del mediador también, que logró poner a cada una en el lugar del otro y llegar a esa solución. Vos sabés Gracias, que Antonio. yo he estado siguiendo durante casi 8 meses a un par de negociadores de Sucre, ¿no? Que nos juntábamos una vez por semana y me contaban sus negociaciones. Son dos negociadores que están muy altos en el ranking de acuerdos. Y yo creo que sí es posible. Estoy hablando no de la negociación directa, porque ahí sí posiblemente en los filtros sociales, como vos decís, por las costumbres, quizás, supongamos, siguiendo lo que vos dices, en las negociaciones directas posiblemente se tienda a una situación de más
discordia y discrepancia, etcétera, o hasta violencia. Pero en el marco de la conciliación, que como digo y repito, es un espacio de negociación protegido, los buenos conciliadores logran que las personas depongan las actitudes de relación negativa y puedan enfocarse en lo que hemos llamado el contenido, ¿sí? Eso lo estuve observando yo en Sucre. No sé si habrá alguna diferencia entre los chuquisaqueños, los paceños, los santacruceños, no sé si habrá diferencias de tipo sociales, de formas sociales, pero por lo que yo pude ver en Sucre, se daba bastante. Venían muy enojados, pero se lograba establecer un vínculo relacional adecuado y había un alto nivel, yo creo que casi un 65 a 70% de acuerdos. ¿Vos qué pensás al respecto? Sí, Antonio, considero que también, como dices, es el conciliador, ¿no es cierto? La persona que va a mediar entre ambos, que tiene que hacer un gran trabajo para también lograr esa Claro. conciliación. Y esa Pero- empatía que vi en el video, Ah, o sea, la rescato mucho. Bueno, por eso, o sea, eso depende mucho del operador en conflicto y de la seriedad que le ponga a su trabajo. Acá vuelvo a establecer el esquema de Harvard, ¿sí? Pero lo quiero charlar con ustedes. A ver, ¿qué serían las posiciones? Si lo vemos desde el video de Tamara y María, ¿cuáles eran las posiciones? El valor económico y el valor emocional, Antonio. Las posiciones era el valor económico y la emoción negativa que se generaban entre ambas, ¿verdad? ¿Cuáles eran los intereses? Esos temores, deseos, preocupaciones, necesidades. ¿Cuál era el temor que tenía María? Era de perder su empresa, ¿no? De Bien. la ¿Y cuál que ella era? había creado, Ahí había está. formado. Claro. Entonces, de ¿Y cuál era repente el temor de tenía crisis económica, ¿no? Bien. ¿Y cuál era el temor de Tamara? Y de Tamara era perder esa empresa que era tan próspera. Bien. ¿Cuáles eran los deseos que tenía María? Quedarse en la empresa. Quedarse en lo que ella había creado. ¿Cuáles eran los deseos que tenía Tamara? Al inicio era solamente comprar, ¿no? La No, empresa. esas eran posiciones. Ajá, ya. Entonces, de mantener a María dentro de la empresa. Ahí había intereses comunes, ¿sí? Sí. ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenía María? Justamente de que si ella vendiera sus acciones, entonces se quedaba fuera. Bien, ¿cuáles eran las preocupaciones que tenía Tamara? De repente que no encontrara a otra persona tan capaz como Bueno, María, ¿no? De mantener perfecto. la Bien. empresa. Entonces ustedes vieron que sobre esos intereses se montó el acuerdo, Claro. no sobre las posiciones. Ahora, ¿cuáles eran las opciones, las ideas que se generaron con ambas? ¿Cuáles fueron esas ideas tentativas? Era que María venda un porcentaje de sus acciones y de Tamara que mantenga, ¿no? A María dentro de la empresa. Ahí está, con un seguro para eventuales Sí, con un seguro situaciones. de Bueno, resultados, podríamos decir. ahí está. Entonces, ven, ahora lo van entendiendo el esquema. Ahora, si tuviéramos por ejemplo, la venta de las acciones, para saber cuáles valores necesitan, ¿a dónde vamos a recurrir? Dentro del cuadrito este. Al acuerdo A ver, miren el cuadrito, léanlo. Posiciones, intereses, opciones. A la izquierda está el criterio objetivo, a la derecha alternativa.
Ajá. ¿A dónde vamos a recurrir para el valor de las acciones? A los criterios objetivos. A Sí. los criterios objetivos. Objetivos. ¿Sí? Sí. Entonces, suponga, vamos a inventar. Supónganse que decimos, bueno, perfecto, para lograr esto tenemos que ver cómo están los balances de la empresa. Porque si yo quiero de que la empresa siga igual, tengo que ver cómo es el estado. ¿Qué dice el contador respecto, o la parte comercial respecto a las proyecciones de la empresa de acá a 3 años? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son las posibilidades de expansión? Todo esto se mide. Lo miden los contables, lo miden los expertos en comercialización y determinan esto es así. Y ahí tenemos mayores elementos, criterios objetivos en la negociación. Ahora, el cuadrito que está a la derecha, que son las alternativas, ese sí que es muy interesante. Porque la gente de Harvard dice, ¿qué pasa si yo ya logré todas las opciones, pero yo quiero estar seguro que estas opciones realmente son lo que yo, estoy generando como positivo y no me voy a arrepentir cuando yo me vaya de la mesa de negociación? Entonces ahí inventan las alternativas. ¿Qué me pasaría a mí si me voy de la mesa de negociación? Si yo me voy de la mesa de negociación y afuera tengo algo mejor, tengo una mejor alternativa al acuerdo negociado. Si yo me voy de la mesa de negociación, pero las opciones son mejores de lo que tengo afuera, tengo una peor alternativa al acuerdo negociado. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a pensar que, a ver, voy a sacar esto para volverle las caras. Vamos a pensar que don Luis Mamani, ¿verdad? Me dio un cheque por un equivalente en plata boliviana a $10.000. ¿Cuánto sería más o menos? 70.000 bolivianos. 70.000 o bolivianos. 6.900. Bueno, 70.000 bolivianos. Luis Mamani me dio un cheque por 70.000 bolivianos. Yo estaba contentísimo, pero fui al banco y me lo rechazaron sin fondo. Luisito, qué vergüenza. Bueno, y entonces nos ponemos a negociar con Luis Mamani, ¿sí? Y yo le digo a Luis, mira Luis, yo tengo un interés, somos negociadores colaborativos. Yo le digo, Luis, mira, yo no sé qué te pasó a vos. Yo este dinero lo necesitaba para mandar a mi hijo a la Argentina a hacer a la universidad. Entonces con esto le pagaba los gastos, los traslados y un tiempo de alquiler de un lugar para que viva y bueno, los movimientos de eso. Y yo he quedado sin este dinero. ¿Y a vos qué te pasó? Y Luis me dice, mira Antonio, yo me fundí, la pandemia me mató, tengo empleados que indemnizar, estoy en una convocatoria privada de acreedores, casi diríamos, así que cuando yo te di ese cheque, estaba con otras perspectivas, pero realmente mi empresa está en quiebra. Y tengo un temor enorme de perder la empresa, tengo preocupación por las necesidades de mis empleados y de mi familia. Y bueno, y ahí estamos los dos con diferentes intereses. Y tengo deseo de pagar, pero no me alcanza para cubrir todas las deudas que estoy teniendo con diferentes acreedores. Bueno, entonces generamos opciones con Luis, y Luis me dice, bueno, mira, yo te puedo pagar los 70.000 bolivianos, pero te lo podría pagar en 20 cuotas sin interés. O te propongo que me hagas una quita del 50% y me canceles el 100% con un recibo.
O te cuento que tengo comprado una mercadería que está guardada en frigorífico y que puede andar en el orden del 70% de la deuda, pero te doy ese activo. ¿Sí? ¿Hemos generado qué con Luis? ¿Hemos generado? ¿Qué hemos generado? Desde el esquema de Harvard, lean el cuadrito. Opciones, Antonio. Opciones, muy bien, hemos generado opciones. Ahora, yo le digo, bueno, a ver, Luis, veamos, tenemos estas tres opciones. Quita el 50%, pago en plazo y un activo. Ahora, me pregunto yo, ¿qué tengo fuera de la mesa de negociación con un cheque sin fondo? Un litigio penal, no hay de otra. Un litigio penal y un litigio de ejecución del cheque. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es mejor? El litigio que yo tengo afuera, a pesar de que el cheque tiene valor probatorio, es rápido, es un juicio ejecutivo, acá lo llamamos así en Argentina, es mejor el cheque, el hacerle juicio, o tomar alguna de las tres opciones que hemos generado. Es mejor tomar el activo del 70%. Bueno, por ejemplo, tomar más el activo del 70% sería mejor. Entonces, yo afuera, ¿qué tengo? ¿Una mejor alternativa o una peor alternativa? Peor alternativa. A eso le vamos a llamar PAAN, P-A-A-N, peor alternativa al acuerdo negociado. Ahora, nómbreme al hombre más rico de Bolivia. ¿No hay hombres ricos en Bolivia? ¿Son todos pobres? Marcelo Mercado. Marcelo Mercado, muy bien. ¿Están todos de acuerdo que Marcelo Mercado tiene mucho dinero? ¿Sí? Bien. Lucía dice que no. Bueno, vamos a suponer que tiene mucho dinero. Ahora, en vez de Luis, es Marcelo Mercado el que hizo el negocio conmigo y me dio el cheque de los 70.000 bolivianos. ¿Sí? Él me lo dio. ¡Pum! Y él me hace los mismos planteos de Luis. Me dice, te pago el 50%, te doy un plazo, te doy un activo. Y yo tengo que analizar qué tengo fuera de la mesa de negociación. Un juicio ejecutivo. ¿Qué es lo mejor? ¿Hacerle un juicio ejecutivo o tomar lo que me propone? Juicio ejecutivo, porque tiene con qué pagar esa deuda. Entonces le voy a cobrar el 100% más las costas, más punitorio, pobre don Mercado, ¿sí? Y afuera ahí que tengo, ¿una mejor alternativa o una peor alternativa? Peor alternativa. ¿Una? Peor Afuera, alternativa. afuera de la mesa de negociación. Una mejor alternativa. Una mejor, porque le voy a cobrar todo. Entonces Claro, ahí tengo una mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Entendieron ahora qué son las alternativas? Entonces, cuando se trabaja con el esquema de Harvard, primero, las posiciones de las personas, no trabajamos desde las posiciones. Eso sería la evaluación distributiva que vimos al inicio. En la colaborativa no trabajamos de las posiciones, sino que indagamos sobre los intereses, sobre esas motivaciones intangibles que están debajo de esas posiciones. ¿Qué temen? ¿Qué desean? ¿Qué necesitan? Cuando detectamos los intereses, verificamos cuáles son compatibles a nivel de intereses comunes o diferentes. Cuando detectamos los comunes y los diferentes, generamos opciones. Cuando generamos opciones, las medimos con criterios objetivos. Y cuando todo eso está hecho, comparamos qué nos podría pasar fuera de la mesa de negociación. Si es mejor o peor la alternativa que tengo con relación a las opciones.
Las palabras técnicas serían alternativas fuera de la mesa de negociación, opciones dentro de la mesa de negociación. Y cuando hemos hecho todo este trabajo, estamos en condiciones de hacer una propuesta razonada entre las dos partes, libre de amenazas y de improperios, porque se ha hecho un análisis profundo de las posibilidades del conflicto. ¿Lo entendieron, colegas? ¿Sí? A ver, Ariel. Vos con esos anteojos de intelectuales seguramente me vas a dar una explicación, pero acabada del esquema de Harvard. Sacate el micrófono. Tenés que desmutearte, Ariel, para que te... Ahí sí. Ya, gracias, Antonio. Luego de ver las opciones, tanto para mejorar o empeorar las opciones que tendría una persona o las partes, dentro y fuera de la negociación, ¿no? Tendríamos que ver las alternativas, analizar todo lo que es las opciones que tenemos, las posiciones que tenemos, los intereses, Bien, las necesidades que hay, esto Ariel, fuera y dentro de la Ariel, mesa de ponele un orden. negociaciones, Antonio. Ponele un orden a esto, vos lo decís todo junto. Cada uno tiene una etapa. Primero están las posturas que traen las partes, las que te van a vos a decir como abogado, mire doctor, yo quiero esto, me pasó esto, bla, 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 y usted quiere una demanda ya mismo, y que usted suele haga saber al cretino que tiene que bla, 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 bla. Esas son las, ¿qué son? ¿Qué son esas primeras demandas? ¿Cómo le llamamos desde Harvard? ¿Qué decís, Beatriz? Las Rápido. posiciones. Posesiones. Las posiciones. Posesiones no, posiciones, de postura. ¿Sí? Posición. Bueno, ¿qué hacemos los conciliadores con esas posiciones? ¿Las tomamos tal cual? ¿O exploramos algo? No, tenemos como conciliadores o como negociadores, tenemos que explorar, tenemos que ver todo lo que es los intereses, Los intereses. los valores. Quédate ahí. Los intereses. Segundo paso, detectar los intereses. Y ahí le pregunto a María Luisa, ¿qué son los intereses, María Luisa? María Luisa. María Luisa. María Luisa. Bueno, María Luisa la llamé 3 veces. Le van a poner falta. América. Espérate, Beatriz, que estoy viendo si los que están detrás de las puertitas negras están escuchando. América Nelsi. América, María Luisa. Mari Arias. Mari Arias. Aquí. Bueno, qué suerte, Mari. Bueno, contame. Estábamos hablando de los intereses, ¿no? ¿Qué son los intereses que subyacen a las posiciones? Bueno, se ha hablado de esas dos opciones, ¿no es cierto? Esperá, si vos me hablas de opciones, es que estás hablando de otro término diferente. No confundamos opciones con intereses. Las alternativas. Las alternativas son otro tema. Veníamos dándole orden porque Ariel lo puso en el licuador y lo mezcló todo. Entonces ahora le dimos orden. Empezamos por las posiciones, que son las cosas que las partes nos piden a los abogados como ad initio, como esa cuestión de mi razón que excluye a la del otro. Entonces llegamos con Ariel a pensar que hay que explorar los intereses que subyacen a las posiciones. ¿Qué son los intereses?
Los intereses serían las aspiraciones de las partes. A ver. Los temores, los proyectos, las necesidades, se habló de... Ahí está, perfecto. ¿Entendiste, Jorge? Sí, sí. Bien, los temores, deseos, preocupaciones, necesidades, proyectos, esas cosas blandas, las emociones, están debajo de la postura frontal que nos traen a la mesa de negociación, en sus narrativas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando al principio decíamos que ahí acá estamos escuchando no la verdad jurídica, sino lo que humanamente las partes quieren? Por eso vamos a detectar esos intereses. Y cuando detectamos los intereses, Beatriz, ¿qué hacemos? Tenemos ya los intereses de uno y del otro. ¿Qué generamos? En primer lugar, Antonio, los intereses son aquellos que queremos lograr. Porque la negociación está, bueno, está basada buscando el fin, ¿no? De lograr el objetivo, lo que ellos necesitan determinar o decidir, solucionar. Lo que necesitan, correcto. Y lo que necesitan se llaman intereses. Y están enmarcados en qué cosas. Lo voy a repetir 20 veces hasta que lo tengan claro. ¿En qué cosas, Alison? Bueno, Antonio, los intereses pueden ser comunes y diferentes. Estas son las emociones, las necesidades, los temores que uno tiene, o sea, es lo intangible de la negociación. Bien, perfecto, listo. Ya tenemos los intereses de ambas partes. ¿Qué hacemos ahora, Lucía? Buscamos los criterios objetivos para ver si... falta algo. Con los intereses, ¿qué generamos? ¿Qué generamos, Daya? Las opciones. Se generan las opciones, o sea, las propuestas. Las opciones. ¿Qué son qué cosa, Lucía? ¿Son soluciones? Son ideas no, tentativas. Son las ideas tentativas. Ideas tentativas, meras ideas, meras ideas, hasta se hace un torbellino de ideas, y pueden ser ideas muy locas. ¿no? Sí, es como una lluvia de ideas para que podamos entrar de acuerdo entre una parte y la otra. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos las opciones. ¿A dónde recurrimos para poder medirlas, mensurarlas? Ahora sí, a los criterios objetivos. A los criterios, bien, sí, llegamos a los criterios objetivos, bien. Para no salirnos del esquema dentro del marco jurídico. No, olvídate del marco jurídico, porque no necesariamente es la ley un criterio objetivo, pueden ser los criterios de mercado, puede ser una evaluación pericial. ¿Sí? También, exacto, sí. Sirve para medir las opciones, para darle consistencia con criterios independientes a la voluntad de las partes. Ok, está bien, Antonio. Y ahora, cuando ya tenemos todo eso, Jorge Ronald, sí. Ya tenemos todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? Miren el cuadrito del esquema de Harvard para seguir. ¿Qué nos alternativas. queda, las alternativas. Bueno, Beatriz, la verdad es que vos no te pareces a Jorge, ¿eh? Sos más linda. Alternativas. Las alternativas, que pueden ser como, Julio César. Julio César. Perdón. Sí. ¿Cómo pueden ser las alternativas? ¿Qué son? Las propuestas que puedan dar. A ver, Julio César, ¿qué pasó con el ejemplo que di del cheque sin fondo? Antonio, son las alternativas que tenemos dentro y fuera de la mesa de negociación. No dentro y fuera. Adentro tenemos las opciones y afuera tenemos las alternativas y tenemos que compararlas. Si lo que yo tengo afuera
es mejor Es una que las propuesta. opciones. A ver, no usemos las palabras propuesta, porque el esquema de Harvard tiene palabras específicas. ¿sí? La propuesta es el final. Lo que estamos intentando, Julio, es ver, tenemos las opciones, cuando tenemos varias opciones en la mesa, decimos, ¿qué podría pasar si yo no cierro? ¿Qué alternativa tengo fuera de la mesa de negociación? A eso lo llamamos, en el esquema de Harvard le llamamos alternativa. Son palabras exactas, técnicas. Si yo fuera de la mesa de negociación tengo una mejor alternativa, ¿para qué me voy a quedar en la negociación? Entonces a eso le llamamos la mejor alternativa al acuerdo negociado. Y si, entonces, perdón, Antonio, y si sí, no se llega es la peor, ¿no? Peor. Y si no se llega, y no se llega. Claro, sí, no se llega a la alternativa. Si no tenemos afuera una mejor alternativa, es un PAN, una peor alternativa al acuerdo negociado. Entonces dejamos sin efecto lo de afuera y nos quedamos adentro. ¿Vos escuchaste mi ejemplo del cheque sin fondo? Entrecortado, Antonio. ¿Por qué se me escucha mal? No, es que mi internet está entrecortado, escucho. Por la señal que tengo al interior de aquí de mi domicilio. Correcto. Y entrecortado estoy en la clase. Bueno, después vamos a pedirle a los organizadores que nos permita escuchar los videos para que aquellos que no han podido por conexión o algo puedan... Por favor, rogaría, Antonio, eso porque entrecortado y mi señal está un poco baja. Bueno, vamos a preguntar si eso es posible. Rogaría, ¿sí? por favor, sea posible. Correcto. Bueno, así que en base a todo esto es que estamos estableciendo estos parámetros del esquema de Harvard, ¿sí? Y finalmente, cuando hacemos todo este paso, nos vamos a encontrar con la... Y además se cortó la luz aquí por la casa, entonces estoy con el celular nomás. También se te cortó la luz. Pues la señal un poco. Recortado por eso. Vos sí que tenés un PAN, ¿eh? Una peor alternativa al acuerdo negociado, me parece. Bueno. A ver si ahora puedo armarlos en grupos. ¿Sí? Bien, antes de seguir, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el grupo que todavía no acompañó, no me mandó un mail con los integrantes del grupo? Me está contestando un perro, no sé si será una respuesta válida esa. De mí está apagado el micrófono. A ver. Ustedes piensen que tienen que hacer el trabajo práctico del grupo, y si yo no sé cuáles son los grupos, no los puedo corregir. Tengo el grupo, vuelvo nuevamente a poner los grupos para que lo veamos. Grupo 9, el mío, Antonio, por favor. Bueno, y ese grupo... No sé si hicimos llegar. Me hicieron llegar, a ver, espera, yo te voy a mostrar lo que yo tengo hasta ahora. A ver si tengo acá está. Yo tengo al grupo 8, al grupo 5, al grupo 6 y al grupo 7. El grupo 9 no me llegó ninguna información. No te hicieron llegar entonces responsable 9. Ya, no, le diré. Antonio, ya se te envió al correo el grupo 9. Ya, gracias, compañero. ¿Eso es recién? Sí. Bueno, de acuerdo. Entonces recién se envió, Antonio. Bien, perfecto. Y entonces, ¿qué tenemos? Grupo 8, 9, 5, 6 y 7. No hay 1, 2, 3 y 4, no hay. ¿Es así? Bueno, así será. Muy bien. Perdón, Antonio, es que lo que hemos hecho es seguir correlativo. El primer grupo creo que se ha formado, dijo grupo 5, y ahí se fue correlativamente. Creo bueno. que no tenemos ni el 1 ni el 2.
Perfecto, entonces ahí me queda absolutamente claro. Ahora vamos a trabajar con un caso práctico para terminar con el esquema de Harvard, donde ustedes van a tener más clara la cuestión esta, ¿sí? A ver, veamos. A ver. Toxicón. Caso tóxico. Caso tóxico. Entonces ahora vamos a ir para acá. Vamos a ir para el grupo. Ahí está. Bueno, verifiquen que le acabo de subir al grupo un caso que se llama el caso Toxicom. ¿Los tienen todos en el WhatsApp? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. vamos a leerlo entre todos y después lo voy a dividir en grupos espontáneos, no en grupos formales como los que ustedes armaron, para que ustedes trabajen con el caso, ¿sí? Vamos a leerlo. Entonces voy a hacer así. Vamos a ver dónde puedo parar. Muchos años se ha instalado en Tunuyán, que es un lugar de acá de Mendoza, de mi provincia, en Argentina, la empresa Toxicon SRL, dedicada a la fabricación de productos químicos para la industria, generando una importante cantidad de empleo para los pobladores de la zona, todos los cuales se nuclean en un barrio construido en terrenos de la fábrica para sus empleados y obreros. Los habitantes del barrio Toxicón se posicionan en reclamar al intendente de Tunuyán por la contaminación ambiental de la empresa Toxicón SRL a raíz de lo perjudicial que sus gases son para la salud de sus vecinos. La posición de los dueños de la fábrica es negarse, ya que si tienen que afrontar cambios en sus procedimientos industriales deben cerrar la empresa. También desean mantener a sus empleados conformes, no generar publicidad y sostener la rentabilidad y los niveles salariales satisfactorios como hasta ahora. Los vecinos de la fábrica quieren conservar sus fuentes de trabajo, las ventajas salariales obtenidas por convenio, la antigüedad y también las facilidades de pago a largo plazo de sus viviendas y proteger la salud de toda la población, especialmente la de los niños. Usted desea velar por la salud de los niños y el personal de la escuela que permanece en doble jornada. También es importante la permanencia de Toxicom, que sostiene gran parte de los gastos de la escuela y el comedor escolar. Las madres de los niños se encuentran contenidas por la organización del barrio. Los comerciantes de insumos básicos para la familia, librerías, almacenes, kioscos, mercaditos, etc., se encuentran conformes con los niveles de venta y contenidos por una serie de restricciones para una competencia ilimitada. La empresa ha implementado la tarjeta Credicom para el circuito interno de compras, por lo que los habitantes representan un público cautivo a lo que debe vender sus productos sin sobreprecio, controlado por la Junta Vecinal del barrio y recursos humanos. El polideportivo desarrolla, junto con la escuela, la Junta Vecinal y la empresa,
Programas de deporte para niños de 4 a 18 años según sus edades. También fomentan la salida en campamentos, generando a los padres la posibilidad de contar con un fin de semana mensual de descanso. Bueno, en base a esta historia, ustedes tienen que detectar, primero, cuál es la posición de Toxicom, y segundo, cuál es la posición del barrio. Después, cuáles son los intereses de Toxicom y cuáles son los intereses del barrio. Y determinar cuáles son comunes, cuáles son diferentes y cuáles son opuestos. ¿Está claro? ¿Está claro, colegas? Claro, Antonio, claro, se entiende. Muy bien. Bien. Ahora, en un ratito, vamos a armar 5 grupos, ¿sí? Cada grupo va a ir a su... va a poner un OK y van a ir a su sala y van a trabajar el caso en base a estas consignas que tiene el caso. Si quieren volverlos a leer, lo vuelven a leer para verlo más tranquilo y trabaja. Tienen para hacer ese trabajo 15 minutos. Después voy a darles una nueva consigna, pero yo lo voy a ir a visitar. ¿Listo? ¿Nos vamos? Chau, chau. Antonio. ¿Sí? No entendí lo último. Esto de las salas. Apretá te va a salir un cartelito, hacerle clic y vas a ir a la sala. Ok, gracias. Sí. Cambio, ¿no? ¿Lo encontraste, Roger, el cartelito? ¿Ariel? Fernando, Rosa, Rosmarie. Aquí estoy, Antonio. Apretá el cartelito que te va a llevar a la sala tuya, a la sala donde van a debatir el tema. Ya. Disculpa, Antonio, creo que Rosa no está en ninguno de los grupos. Rosa Chuquimia. Entonces, Estoy en el grupo 8, pero no me llega el cartelito. No, Rosa, estos son otros grupos, son 5 nada más, estos son grupos espontáneos, ¿sí? Ahora me fijo, a ver, vos estás, te mando al grupo 1, Rosa. Ya. Bueno, quedan sin ir a sala. Fernando Pérez, ¿estás ahí? Rosemary. Rolly. Hola, sigo yo aquí en la sala principal. Decime, Rolly, ¿y no te sale un cartelito para ir a la sala tuya? ¿Son grupos distintos a los que ya se han conformado, Antonio? Sí, estos son grupos espontáneos para hacer este trabajo, nada más. Ok. Estoy viendo dónde estamos. Alison.
Qué raro, Roy, no te encuentro en ningún grupo. Tendría que estar. Sí, sigo en la sala principal, Antonio. Sí, ya sé que estás en la sala principal, pero no estás ni fuera de sala como para que te mande una sala, ni te veo dentro de la sala. No sé, posiblemente nuestro técnico me pueda ayudar. Rolly Condori. Rolly Condori. Ah, estás en la sala 5, Rolly. Ok, ¿cómo ingreso ahí? Espérate, te voy a mover a la sala 4, a ver si te llega. Te voy a mover a la sala 4. Ahí te tiene que llegar un cartelito. Ahora sí, gracias. Perfecto. Rosemarín. Rosemarí Sánchez. Rosemarí. Rosemarí. ¿Qué hacemos, Rosemarí? Vamos a visitar a las distintas salas.